¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas, a los que hayáis llegado ahora o los que estabais antes. Yo soy Yago Álvarez, soy coordinador de la sección de Economía del Salto y también activista junto con la gente que me acompaña hoy en la mesa, de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y de los diferentes movimientos sociales que llevamos como bastantes años luchando por las deudas ilegítimas, ¿no? Tal y como bien ha señalado el Eric Toussaint antes. Vamos con esta segunda mesa de estas jornadas sobre fondos buitres y deuda. Va a ser otra vez sobre deuda territorial, otros territorios vamos a ver. De hecho, nos vamos a organizar un poquito como de macro a más micro. Vamos a hablar sobre deuda europea, sobre deuda de la Comunidad de Madrid y luego vamos a bajar un poco más a tierra con un caso más concreto todavía, que es el del País Valencià. Como digo, vamos un poco apretaditos de tiempo, o sea que paso a presentaros directamente a las 4 personas que me acompañan hoy en la mesa y, como digo, luego el turno será como de lo más macro, un poquito bajándolo más. Intentaremos que no se vayan, los compañeros, compañeras, pues tenían preparados sus 20 minutos de presentación, intentaremos que no se vayan mucho de ahí para que intentemos que nos lleve para charlar un poquito luego por si tenéis algún tipo de pregunta a las personas que nos acompañan. Aquí a mi derecha tengo a Nicola Serer, nunca sé si pronuncio bien tu apellido. ¿Está bien? Nicola Serer es activista e investigadora en el ODG, en el Observatori del Deute de la Globalització. Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía en la Autónoma. No. Mierda, No, en la Complutense. Ay, mira que digo, voy a decirlo sin mirar el papel. Nada, la he cagado, lo siento. En la Complutense, y responsable de políticas económicas en Izquierda Unida, es concejal de Economía y Hacienda hasta que Montoro pidió su cabeza. Y un montón de cosas más, y como también activista en la Plataforma Auditoría de la Deuda y en tantos otros movimientos sociales durante tantos años. Y aquí a mi izquierda tengo a los compañeros del País Valencià, Manuel Girón y Fernando Patón, que son activistas de la Plataforma Plataforma de la Auditoría Ciudadana del País Valencià, que, como digo, han publicado un libro sobre el caso concreto del País Valencià, que tiene muchísima miga, por supuesto, y nos lo van a contar hoy. Nicola, sin más, te doy paso. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Va bien el audio? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias también por la invitación. Ya comentamos que hay un déjà vu, porque la última vez que estuve aquí en diciembre, con los compañeros analizamos específicamente una de las temáticas que voy a entrar, que es la reforma de la gobernanza económica europea. Pero empezamos esta vez más amplio y entro directamente. Yo creo que para conectar con la mesa anterior, hay que estar muy consciente de que en Europa hemos tenido una situación de privilegios en los últimos años. Hemos podido asegurar la liquidez y hemos podido afrontar la crisis de la COVID. Incluso hemos podido invertir en una cierta transición verde y digital en los últimos años, al contrario de la mayoría de los países del sur global que han entrado, como Erika ha explicado, en una crisis de la deuda. No entro mucho más en los casos porque yo creo que Eric ya lo ha expresado bastante bien, pero si volvemos ahora a Europa, lo que también ya se ha mencionado es que en realidad esta situación de privilegio de los últimos años se ha basado básicamente la fuente de ingreso de poder afrontar esos choques internos, se han basado en el endeudamiento. No se ha basado en, por ejemplo, medidas más justas o económicamente o socialmente más justas, como una reforma fiscal justa y verde o como a través de auditorías de la deuda, sino nos hemos basado básicamente en la deuda como principal mecanismo de financiación de nuestras medidas frente a la COVID y frente a la recesión económica creciente. Ahora saco, vamos con la lupa no sobre los últimos décadas, sino yo me centro más en los últimos 3 años de qué ha pasado aquí en Europa. Diría que es importante tener en cuenta
los comportamientos y las políticas que se lanzaron desde las principales instituciones europeas. Ya hablamos antes del Banco Central Europeo como uno de los actores claves en los últimos años, que ha influenciado sobre la situación de la deuda en todos los países, Estados miembros. Ya sabéis que el Banco Central Europeo en marzo, cuando se proclamó pandemia la COVID, lanzó un programa extra que se llama Programa de Compras de Deuda de Emergencia frente a la Pandemia, en corto es el PEP, y que recibía o estaba dotado de 1,85 billones de euros para poder hacer compras de deuda públicas y corporativas. Y la situación de hoy en día es que efectivamente el Banco Central Europeo es uno de los acreedores más importantes para casi todos los Estados miembros. En el caso del Estado español, el Banco Central Europeo posee un tercio casi de la deuda pública. Esto es política monetaria, ¿no? Política monetaria. Y esta política monetaria ha sido acompañado, como también ya se ha mencionado antes, por intereses bajos, que esto es básicamente el objetivo, el objetivo es el mecanismo o la herramienta que el Banco Central Europeo utiliza en momentos de evitar una recesión económica. Quiere decir, los ingresos, los intereses bajos, pues hace que circula el dinero, hace que se calienta la economía, como se dice, ¿no? Ahora, cambiamos. ¿Qué ha hecho la Comisión Europea? Pues la Comisión Europea ha lanzado sus estímulos económicos importantes, estímulos económicos en concreto, y aquí ya hay muchos que ya lo han trabajado sobre ello, los fondos europeos Next Generation EU, entre otras. Un paquete de dinero público dotado ya en su principio fueron sus 750.000 millones, ahora ya son 806.000 millones de euros de subvenciones y de préstamos para los Estados miembros para invertir en su transición verde y digital. Estos paquetes de estímulos, ¿cómo se financian? Supongo que también sabéis de que paralelamente pues, se ha permitido de lanzar eurobonos, que es un mecanismo de deuda mutualizada, para poder financiar esos paquetes. De hecho, la Comisión Europea anunció que hasta 2026-2027 quiere lanzar 800.000 millones de euros, o sea casi la misma cantidad como los fondos, como bonos europeos en los mercados financieros. Esto significa que en realidad nos estamos endeudando con los mercados financieros y que cuando vencen los bonos a 10 o 30 años son nuestros hijos y hijas que tendrán que devolver este dinero. Ahora, ya sabéis que los Estados miembros están ahora en un momento de endeudamiento muchísimo peor que antes de la pandemia. ¿Qué ha pasado en febrero de 2022? Pues ya sabéis que empezó la guerra en Ucrania y también con esto ha empezado un corte de suministro de materias primeras, especialmente gas, petróleo, pero también trigo y otras materias, y empezamos a notar una inflación que en su momento, en 2022, se llamaba una inflación por costes, causado por estos recortes de suministro, y que hace el Banco Central Europeo, pues cambia su paradigma, cambia su política monetaria, porque declara ahora la lucha contra la inflación como su principal objetivo. Significa, se pone en segundo lugar la lucha contra la recesión y utiliza su herramienta que tiene, que es subir y bajar los intereses, y ahora sube los intereses. ¿Para qué? Para frenar la economía, para mantener el dinero y la economía, se dice, en frío, ¿no? Para frenar la inflación. ¿Qué ha causado eso? Pues esto ya también lo hemos notado antes, pero no, lo hemos hablado antes, pues tiene impactos secundarios importantísimos que el Banco Central Europeo ha dicho que lo vamos a asumir. Van a caer actores financieros y públicos, ha caído ya Silicon Valley Bank.
que digamos, esta subida de intereses fue directamente relacionada con sus productos financieros, o sea, ya estamos notando algunos impactos secundarios en el sistema bancario, pero lo que es muchísimo más grave es de que los impactos sociales que genera esta política pues se traducen a través de la subida de la deuda pública, cada vez es más cara. Ahora tenemos que, también se ha mencionado, ¿no?, con las intervenciones, devolver dinero más caro, prestarnos dinero mucho más caro. ¿Y qué pasa al nivel de los impactos? Pues ahora, como los países de los Estados miembros están altamente endeudados, pues sí, la Comisión Europea está altamente preocupado de cómo vamos a volver a los niveles de deuda que se clasifica o que se considera en la doctrina europea como sostenible, que son el 60% de deuda pública sobre el PIB. ¿Cuánto dinero tengo? Perfecto, pues es justo en la mitad. Y con eso empiezo, pues entro en la temática que hablamos también en diciembre aquí en el Ateneo de la Maliciosa. Actualmente sabéis de que a nivel europeo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está congelada gracias a la cláusula de escape desde la pandemia, desde marzo de 2020, y actualmente en las instituciones europeas y nacionales y en los países miembros se está negociando fuertemente sobre una reforma del marco de gobernanza económica de Europa, donde el pacto, pues básicamente es la pregunta es cómo volvemos al pacto de estabilidad y a nuestros numeritos de los 60% de deuda pública sobre el PIB y los 3% de déficit sobre el PIB, cómo volvemos en esta situación que están los países. Pues hay una propuesta sobre la mesa. El análisis de esta propuesta no lo he hecho yo sola, es un trabajo colectivo entre especialmente Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermon Oxfam y el ODG. Lanzamos una carta al gobierno en febrero ahora de 2023, donde analizamos la propuesta y donde damos mejoras. ¿Vale? Entonces, entro un momento aquí para que sabáis qué se está tramando en realidad y luego salimos otra vez de esta propuesta. Pues, ¿qué se está proponiendo por parte de las instituciones para afrontar esta situación de tener que volver a un cierto máximo de deuda pública en Europa? Básicamente hay una propuesta de continuidad y de flexibilización. Continuista, pues dicen que sí, efectivamente los 3% de déficit y el 60% de deuda pública sobre el PIB se mantiene, no se puede cambiar. Y eso sí que es nuevo, que sí reconocen que estamos en contexto de una emergencia climática y hemos visto también de que las medidas de recortes y austeridad después de la crisis de 2008 no fueron lo que habían esperado, hubo mucho impacto negativo, entonces se reconoce esas dos cosas. No queremos hacer los mismos errores de 2008 y reconocemos que sí que estamos en una situación de emergencia climática y necesitamos invertir en lo que es la transición verde digital europea según la estrategia del Pacto Verde Europeo. Esto es nuevo porque antiguamente no se permitía. Además, nuevo es de que ahora volvemos a nuestras reglas fiscales, pero de manera individual, de manera de país. Cada país puede tener su propio plan nacional de ajuste estructural, adaptado a la situación de cada país. Entonces, tenemos que explicar a la Comisión Europea cómo queremos volver a esos niveles de deuda pública. Tenemos entre 4 y 7 años para conseguirlo. Y obviamente, como en los procedimientos, en la planificación, creación y control de los planes de recuperación económica, los fondos Next Generation EU, la Comisión Europea dice que le ha ido tan bien negociarlo únicamente entre gobierno y Comisión, pues ahora la propuesta es que también los parlamentos no pintan nada, no se va a debatir estos planes de estos planes nacionales
antes en los parlamentos, sino es una propuesta que se debate entre Gobierno y Comisión Europea. Pero después sí, que hay que validarlo, una vez que está escrito. A ver, perfecto. Pues volvemos ahora a las... salimos ahora y entramos a un nivel de análisis. Para poder hacer una propuesta de mejora, una propuesta de qué queremos en realidad, cómo queremos tener nuestro marco de gobernanza económica en Europa, hay que tener en cuenta mucho las lecciones de la última crisis. Y ahora, hablando de esta, una persona trabajando con y en la sociedad civil organizada, pues sí, hay algunas experiencias que no se deberían repetir. Por ejemplo, hemos visto que en realidad en la última crisis 2028 hubo una gran socialización de las pérdidas de la banca privada hacia lo público. 65.000 millones, siempre se habla de esa cifra, ¿no? Fue dado a la banca privada y en ningún momento eso se ha devuelto a las arcas públicas. También hemos visto de que cuando se prioriza la deuda encima de cualquier gasto público socialmente necesario, como es la salud, la educación, los cuidados, pues los impactos sociales son devastadores. Después de 2008, también al nivel de eficacia, ¿no?, de las medidas, también hemos visto que tampoco nos han servido, porque estas reglas fiscales no podían evitar la burbuja especulativa, ni podían evitar esta socialización de las pérdidas. Entonces, ¿para qué nos sirve reformar entonces este marco que en realidad hemos visto que está bastante limitado en poder mejorar la vida de las personas y menos asegurar también el bienestar ambiental? Teniendo estas limitaciones en cuenta, sí que es importante apostar y tener una opinión sobre esta reforma, porque afectará a 1.000 millones de personas y afectará al futuro de nuestra sociedad. Entonces, cuando hablamos de puntos de mejoras, que sí que se debería insistir, aunque sabemos que el marco por sí no nos gusta ni nos sirve, son básicamente 4 puntos. Primero, desde la carta, y ahora entro otra vez en la propuesta que hemos creado en un trabajo colectivo, es importante saber de que, ahora déjame un segundo, aquí tenemos, primero, hay que garantizar los objetivos verdes y sociales en los planes nacionales, perfecto, y por ejemplo, tenemos que reforzar el papel de las administraciones públicas. Cuando hablamos de los objetivos climáticos, hay que estar 100% seguro que se cumplen los objetivos, por ejemplo, del Acuerdo de París o, al nivel social, la Carta Social Europea. Es absolutamente imprescindible que haya un principio de no causar daños significativos, que en inglés es este famoso do no significant harm principio para todas las inversiones que están previstos o que serán previstas en estos planes nacionales. Queremos además asegurar de que haya presupuestos sociales verdes y lilas y que haya indicadores claros que miden los riesgos climáticos, sociales y de género. Y tercero, necesitamos apostar en este marco de gobernanza para una reforma fiscal progresiva y verde y cerrando así los agujeros de las arcas públicas. Es súper importante en este sentido tener en cuenta todas las propuestas por las compañías de las plataformas que trabajan sobre una fiscalidad justa. Por ejemplo, hay propuestas de este año sobre la mesa relacionadas con los impuestos a los beneficios extraordinarios que no deberían ser medidas puntuales, sino a largo plazo. Hay propuestas como tasa a las transacciones financieras que sí también podrían ser incluidos. Y como cuarto, necesitamos que los parlamentos y que los espacios
de participación ciudadana sean garantizados en el proceso. Entonces, como propuesta de esta sociedad civil organizada, ¿cómo logramos incidir entonces en este proceso? Es muy importante tener en cuenta que ya en julio empieza la presidencia de España en Europa. O sea, ojo, seguro que también sabéis que esto es el momento también mediático, pero también de incidencia donde podemos lanzar nuestras demandas. Y para lanzar las demandas desde nuestros espacios que trabajamos para la justicia económica y financiera, es absolutamente importante de conectar con otras luchas y hacer estas alianzas. Ya hemos vivido la dura consecuencia de las reglas fiscales que se han traducido en la austeridad, pues que sea igual la austeridad, el elemento que conecta a las personas con las políticas públicas, económicas, que conecta a las personas de que sí que es importante ponerse con esas temáticas porque afecta a sus vidas diarias. Y cuando hablamos de la austeridad hay que tener en cuenta de que no afecta a todo el mundo de igual. Ya hemos visto de que son especialmente las mujeres o los grupos vulnerabilizadas que en su momento y también hoy en día son las que más sufren. Entonces conectámonos con esos colectivos feministas, los colectivos en defensa de los derechos humanos, los colectivos que luchan para los bienes comunes y públicos y que luchan para la defensa de los servicios públicos. Además, es importante conectar también con los movimientos climáticos y con esos movimientos que trabajan para una transición ecosocial, abrir la mirada, como también han hecho, por ejemplo, los jóvenes climáticos, los jóvenes Fridays for Future, que en su lucha para la justicia climática han incluido en la lucha contra la precariedad laboral en su propio programa. Precariedad laboral, pues que conectamos también con los sindicatos y reconectamos con las compañeras del Sud Global que ya llevan desde la COVID una lucha contra la austeridad como compañeros parte de la campaña Stop Austerity Campaign. Conectamos con ellos y reconectamos con nuestras experiencias ya vividas en el 15M y cambiamos este sistema económico en Europa. Muchas gracias. Puntualidad alemana, la de Nicola. Carlos, te toca tu turno. Comunidad de... Bueno, no sé si vas a darnos datos a nivel estatal o solo Comunidad de Madrid. Reino de Ayuso, ¿no? Reino de Ayuso. Yo hago lo que me digáis, pero bueno, me habían dicho que me centrara, que aterrizara más, o sea, que aterrizo todo lo que queráis, aunque voy a intentar planear, ¿no? En primer lugar, agradeceros a quienes habéis organizado, que bueno, pues siempre es un placer, además de participar, aunque sea puntualmente. En mi caso, mañana no voy a poder estar, ando por ahí, pero bueno, pues ver a compañeros y compañeras tan queridos y queridas de luchas del pasado, pues bueno, pues es un gustazo. Y como también cuesta mucho organizar todo esto, y en un sitio como una casa como el Ateneo La Maliciosa, pues agradecer también a quienes nos acogen, ¿no? Bueno, pues creo que hay una relación tan directa entre lo que nos han contado bueno, pues en la primera mesa, moderada por Guiomar, pues Jorge y Eric, con los elementos que vamos a abordar aquí ahora, que no es un salto mortal, ¿vale? El hecho de que se hable ahora por parte de Nicola de la gobernanza europea y ahora aterricemos a lo que ocurre en el País Valencià y en la Comunidad de Madrid, pues no deja de ser también un elemento que es al que yo primero me agarro, ¿no? La deuda no es más que un síntoma, ¿no? El exceso de deuda, como indicabas, Jorge, como de alguna manera también lo ha indicado Eric, pues no es más que un síntoma de un funcionamiento deficiente, que es lo que vamos a abordar en lo territorial o en lo local. Daos cuenta que
lo que ha pasado en muchas administraciones públicas es que se ha incurrido en esa deuda, entre otras cosas, porque no hay justicia fiscal, es decir, porque no se reparten de manera adecuada los costes, los gastos y las inversiones, bueno, pues según la capacidad adquisitiva, fiscal y de recursos que los agentes económicos tienen, ¿no? Y bueno, pues es el ejemplo paradigmático, seguramente uno de los más claros, no digo a nivel del Estado español, ni siquiera a nivel de la Unión Europea, a nivel mundial, es el de la Comunidad de Madrid. No estamos hablando de algo que, bueno, se pueda circunscribir a los últimos años. Ha habido 2 décadas de actuaciones muy concretas que enlazan el incremento de la deuda pública de la Comunidad de Madrid, más de 30.191 millones de euros se ha incrementado en las 2 últimas décadas, bueno, pues multiplicando por 8,2 esa deuda pública, y hay que ligar ese incremento de la deuda pública de la Comunidad de Madrid con la actuación claramente lesiva para los intereses generales que tiene que ver con la fiscalidad a favor de las élites. Esas 2 cosas se dan de la mano. Sin embargo, quien simplemente tenga las antenas puestas un poquito en los medios de comunicación de masa oirá o escuchará que Madrid está fenomenal en cuestión de deuda. Así como el ayuntamiento tenía un problemilla que, bueno, pues anduvimos con él, como bien sabe Yago, Óscar y tantos compañeros de aquí, anduvimos metiéndole mano en su momento, la Comunidad de Madrid tiene la etiqueta de que es una de las comunidades autónomas que menos deuda con respecto a la riqueza medida en términos de Producto Interior Bruto tiene, ¿no? Bueno, vamos a escarbar un poquito porque, además de ilegitimidad, hay una falsedad del tamaño de un elefante de esos que mataba el sinvergüenza ese defraudador fiscal que anda por ahí haciendo regatas ahora mismo en San Senso, ¿no? Claro, la gran mentira de la Comunidad de Madrid, ya digo, pasa por… Bueno, en primer lugar, ha incrementado la deuda multiplicándola más que la media del resto de las comunidades. 8,2 por 7,5 el conjunto y la media de las comunidades autónomas. Es decir, Madrid se ha aplicado durante estas 2 últimas décadas muy a fondo para incrementar su deuda. Claro, tiene menos deuda con respecto al PIB que otras comunidades autónomas, pero porque utiliza determinados artificios y artilugios extremadamente burdos, muy burdos, pero que le sirven para disimular la deuda. Por ejemplo, hacemos hospitales, pero el coste de esos hospitales, los 7 que sabéis que se precia de haber construido Esperanza Aguirre, no son propiedad nuestra, los tenemos alquilados, son concesiones y esa deuda no computa como de la Comunidad de Madrid, la pagamos a precio de oro. Fijaros, hice el cálculo de lo que supondrá el coste de pagar esos hospitales durante todos los años de vigencia de la concesión, y ¿sabéis a cuánto salía el tipo de interés del préstamo que estamos pagando? ¿Alguien sabría dar la cifra? Pues no, te quedas un poquito corta, pero tú sabes mucho. Por encima del 31% en el momento actual. Ese es el préstamo que tenemos, ¿vale? Bueno, Vicente Losada se lo sabe, que no lo he visto por aquí, pero seguro que se lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Pues porque, claro, lo que hacemos en este caso es disimular algo que en el Partido Popular ha sido especialista en esa situación, en esconder deuda para que no compute como tal, ¿vale? Entre otras cosas porque esa conciencia culpable de la ilegitimidad bien que la saben. Y la derecha, pues intenta, si estuviera todo tan claro y si estuviera todo tan… Pues, oye, pues habrían contraído la deuda de manera clara. ¿Qué haces? Haces una concesión, licitas el hospital en cuestión, en este caso los hospitales en cuestión, y claro, lógicamente ahí es donde se nos van los dineros. Eso va directamente en el capítulo 2 del presupuesto y disimula, ni siquiera nadie se pone a mirar si hay revisiones. Todos los años el crédito presupuestario asignado es superado de manera sistemática durante los últimos 15 años y los que nos quedan, ¿vale? Por lo tanto, eso, si lo convertimos en intereses, que no son intereses, es el beneficio empresarial y, bueno, pues evidentemente a ellos también les habrá costado, multiplica por mucho lo que es el coste de la infraestructura y, desde luego, de la gestión de esos hospitales, ¿vale? Luego te sale la Comunidad de Madrid diciendo, incluso con la cuenta oficial, pues cuando fallece el director Saura, pues diciendo que qué más nos da si nos atiendan en un sitio o en otro. Desde luego no nos da igual, ¿no? En absoluto nos da igual. Claro,
esa es una manera de disimular deuda, no es la única, porque esa práctica la están usando de manera habitual y, por desgracia, consentida por las administraciones públicas superiores, el propio Estado español y las autoridades europeas, porque es una manera muy burda de disimular deuda. ¿Vale? Lo han hecho también las empresas privadas. Las empresas privadas han escondido deuda por la vía de los leasing o de los renting. O sea, han utilizado, el Santander disimuló y ocultó deuda haciendo que las oficinas, las vendió y se quedó alquilado en ellas. Y eso ya, figuraba como una situación que no era deuda. Bueno, la contabilidad, las normas de contabilidad cambiaron para decir que eso no tenía ningún viso de sostenibilidad, que no tenía lógica. Las de las administraciones públicas permiten en el momento actual esa deuda medida en términos de protocolo de déficit excesivo, que es la que estudian los compañeros y compañeras del ODIG, permite que eso no sea deuda. ¿Cómo puede no ser eso deuda? Bueno, pues no creáis que nos quedamos con los hospitales solo. Se está licitando, se acaba de licitar y adjudicar la Ciudad de la Justicia en Madrid. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de lo que ocurrió con la Ciudad de la Justicia? Porque la Ciudad de la Justicia es la segunda vez que se intenta hacer. La primera vez, el resultado que dio es los solares que hay alrededor del Zendal, ¿vale? Si habéis tenido que ir allí, yo he tenido que ir por desgracia. En efecto, es un edificio así redondito, muy bonito, y que nos ha costado otro Potosí. Pero ahora lo vamos a volver a licitar y lo que vamos a hacer es alquilárselo a Tito Floren, ¿vale? En este caso. Son los de siempre. Eso nos va a costar 1.500 millones de euros adicionales, ¿vale? O sea, pero no es deuda. ¿Vale? Vamos a tener esos edificios alquilados con derecho a compra y no computan como deuda. Por lo tanto, lo que quiero en primer lugar decir es que las cifras de deuda pública de la Comunidad de Madrid, incluso habiéndose incrementado, como os decía, de una manera salvaje en más de 30.000 millones de euros en los últimos 20 años, no responden a la realidad objetiva desde el punto de vista de lo que son pasivos financieros, de lo que es endeudamiento, obligaciones. Es decir, la Comunidad de Madrid no puede decidir, no podría tomar esa orden, diríamos, en un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, decidir: no pago el alquiler, quédate con el hospital, señor de Fomento de Construcciones y Contratas. Tampoco podría decidir: no sigo con los edificios de la Ciudad de la Justicia que se construyen. Estamos hablando de pasivos a los que tiene que hacer frente exactamente igual que si emite un bono. Por lo tanto, eso es deuda como una catedral de grande. Lo que ocurre es que no computa como deuda. Y entonces sale Ayuso. Bueno, Ayuso no sabe lo que es la deuda ni lo que es nada, pero lo que digo es que sale cualquier gobernante, sale Lasqueti, que tampoco lo sabe, y dice que presume de que tienen menos deuda que otros. Claro, si hacemos los números correctos, entonces a lo mejor ya no está para presumir tanto. Pero luego el otro elemento, el de la ilegitimidad de por qué se ha generado esa deuda, es el que más nos tendría que preocupar. El problema es que lo que han hecho ha sido contraer deuda para pagar rebajas fiscales. Así de claro. Y esas rebajas fiscales pagadas con deuda es algo tan absurdo como ir a una tienda, decirle que te vendan algo y el que te vende algo te hace una rebaja, pero esa rebaja la pagas tú. O sea, es tan absurdo como eso. Dices, pero ¿cómo puede ser? Así está ocurriendo. Lo que pasa es que es todavía peor, porque la rebaja se la hacen a otro. Porque la inmensa mayoría de las personas que aquí estamos, estoy absolutamente seguro que tenemos rebajas fiscales absolutamente residuales y mínimas. Bueno, los euskaldunes ni siquiera recibís rebajas fiscales aquí, pero los que sois de la Comunidad de Madrid no recibís rebajas fiscales siguiendo el promedio que nos vende la señora Ayuso o el señor Lasqueti. Lo han dicho hace muy poco, lo que nos hemos ahorrado los madrileños y madrileñas en todo este tiempo, desde 2004, 61.000 millones de euros. 61.000 millones de euros. Son, en este caso, 18.000 por contribuyente. Yo he pedido los míos, a ver dónde están, porque los míos, y fijaos que yo soy un contribuyente de los afortunadamente para mí, siempre digo que pago menos impuestos de los que debería, me gustaría pagar más, pero lo que digo es que yo soy uno de los que seguramente estoy por encima de la media, pero también gasto por encima de la media, porque también sabéis algunos que tengo un páncreas artificial que me pagáis entre todos y soy diabético con bomba de insulina, y si yo no tuviera esto que me pagáis entre todos, desde luego no estaba aquí hablando en esta mesa.
Por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que esas rebajas fiscales financiadas de esa manera tan absolutamente ilegítima con deuda pública, lo que generan es una desigualdad especialmente lacerante. Además, presumen de ella con instrumentos burdos. Me gustó mucho, para que el moderador pueda lucirse, un hilo que hiciste con la calculadora de Ayuso, ¿no? Porque fue muy cómico. Yo hice otro parecido, bueno, pues con otros datos, pero llevábamos a la misma conclusión. Si tú eres un mileurista o una persona que ganas, pues eso, hasta 14.000, un poco más euros al año, a ti no te está rebajando Ayuso nada. Ni antes te lo ha rebajado ni te lo va a rebajar ahora, después de las elecciones. Ahora. Si eres una persona que, por ejemplo, seas presidenta de un banco, por ejemplo, pongamos el Santander y ganas 11 millones de euros, esa persona sí que tiene una rebaja en condiciones. Claro, incluso una persona como Ayuso tiene una rebaja considerable y se podría permitir cosas a efectos de servicios públicos, de contratarse un seguro de salud o algo parecido, que quizá, si no le pasara lo que a mí, podría acceder a ello y a lo mejor pues, le podría ir bien. La mayoría de las personas de rentas medias y bajas no tendrían ni siquiera, me parece que tú comentabas algo así como para pagarse el ibuprofeno y cogerse el autobús para irse a urgencias. El hecho de que te quiten la atención primaria, pues te jode vivo, ¿vale? Bueno, pues de eso estamos hablando. Estamos hablando de que los servicios públicos están, y la provisión de los mismos de manera adecuada y digna, está íntimamente ligado a cómo financiamos los mismos con una gestión fiscal, con una política fiscal adecuada, y la deuda es un síntoma de muchas cosas, de enfermedad del capitalismo, por descontado, pero también de deficiente o a lo mejor incluso culpable y negligente gestión por parte de las administraciones públicas que no han realizado una reforma fiscal para proveernos de recursos de manera adecuada. La Comunidad de Madrid cada año está bonificando al 100% el impuesto sobre el patrimonio, que, ya digo, no sé vuestra situación, pero quien lo paga está por encima del 1 millón de euros de propiedades, quitando la vivienda habitual, ¿vale? Que eso, según Libertad Digital y la gente esta con la que te peleas tú en redes, pues o el Juan Ramón Rayo y todo eso lo tiene cualquiera. ¿A quién no ha heredado 5 o 6 pisos de su padre y otros 5 o 6 de su madre? Pues no sé, los míos desde luego no los tienen, pero lo mismo es una cosa excepcional en mi caso. Pero ese tipo de situación, que se traduce en 1.000 millones de euros menos de recaudación, pues supone a lo largo de estos últimos años pues una parte importante, muy significativa de lo que es ese incremento de la deuda. Es decir, que la rebaja en la tienda, que ponía yo como ejemplo, ni siquiera nos la han hecho a nosotros. Se la han hecho a unos que no van a la tienda, que envían como mucho a una persona de raza inferior, según ellos, a que les haga la compra. Esa es la realidad. La realidad es que impuesto de patrimonio o impuesto de sucesiones y donaciones, que es otro elemento fundamental que supone las rebajas fiscales de la derecha en Madrid, suponen ese agujero fiscal. Ese agujero fiscal que al final, como os digo, lo pagamos todos y todas porque sí que hay un capítulo 3 de gasto financiero que va a presupuesto y que va en detrimento de otros capítulos de gasto, como puede ser la atención primaria o como puede ser cualquiera de los elementos de la educación pública por los cuales nos movilizamos madrileños y madrileñas. Claro, por lo tanto, como vemos que esa unidad de diferentes factores, cuando Nicola hacía referencia a que hay que unir luchas, pues es que no hay que hacer demasiado esfuerzo, es una realidad palpable. La fiscalidad en Madrid es un agujero negro. Claro, se puede intentar actuar. Es deficiente lo que ha hecho el Gobierno de España, ¿vale? Y lo digo no como parte, que yo soy un mindundi, pero sí cuando hemos reclamado que se haga un impuesto que me niego a llamar de solidaridad de las grandes fortunas, eso lo dice gente como Calviño, pero ese impuesto a los ricos que intenta tapar el hueco y el agujero que suponen las bonificaciones que hace Madrid y ahora el resto de las comunidades autónomas del Partido Popular. Eso solamente grava a partir de los 3 millones de euros. Quiero decir, nos dejamos ahí una horquilla de personas que no les debe ir demasiado mal, pero que no van a ser gravadas. Pero fijaros la actuación absolutamente culpable
negligente de una presidenta de la Comunidad de Madrid que, sabiendo que entra en vigor ese impuesto y que no va a recaudarlo ella, no quita la bonificación y lo va a recaudar el Gobierno central. Es decir, los madrileños y madrileñas no lo tendremos y lo tendrá la señora Montero, la mala, ¿vale? Entonces, no sé, quizá está haciendo algo que roza la prevaricación, porque está dejando de recaudar 1.000 millones de euros y lo va a recaudar el Gobierno central. Eso sí, ha recurrido al Tribunal Constitucional el ataque, porque eso supone, los 1.000 millones ella los reparte entre todos los madrileños y claro, pues es que es un ataque a todos los madrileños, pero a vosotras y a mí no nos están regalando nada. A esos pocos, a los que regala, son a esos más de 3 millones de euros. ¿Y de cuántos estamos hablando ahí? Bueno, pues estamos hablando ya no de 18.000 personas enriquecidas que tienen de media 10 millones de euros de patrimonio. Estamos hablando de 9.000 madrileños y madrileñas, ¿vale? Yo tengo la seguridad de que en mi día de hoy, que ha sido de mucha movilidad por la zona centro de Madrid, yendo a Somosaguas, al campus, Jorge, y viniéndome para acá, estoy seguro que no me he cruzado con ninguno de ellos, yendo como voy en el autobús y en el metro y en la Renfe. Creo que no me he cruzado con ninguno. Puede que sí, pero creo que no. Pero ni siquiera son 9.000. Los que atesoran la mayor parte de la cantidad que se ahorra fiscalmente, estamos hablando de 50 personas. Y con esto acabo. 50 personas. 50 que son, para que alguien lo pueda relacionar, si le vale la proporción, es el palco del Bernabéu y el Bernabéu lleno, ¿vale? ¿Para quién legislan? Pues legislan para los 50 del palco del Bernabéu. Para esas personas legislan. Y claro, evidentemente, además de indignarnos, que yo creo que aquí hace falta poco para que nos indignemos, porque creo que todo esto seguramente ya lo sabíais, aunque pueda haber aportado algún dato, creo que la conciencia de todo esto ya es bastante o está bastante extendida. Lo que es fundamental es que seamos capaces de extender esto, porque pensamos que todo el mundo lo sabe y ahí fuera no todo el mundo es consciente de que se está gobernando para 50 personas. Y claro, ese elemento, ese gobierno para 50 personas, convierte, si cabe aún más, con todos los instrumentos que antes nos han comentado los compañeros, la deuda en ilegítima. Deuda absolutamente que debiera ser repudiable, porque está construida a base de haber perdonado, bonificado rentas y patrimonios pues de más de 10, 20 o 30 millones de euros. Y eso es algo, bueno, pues que debiera ser, en este caso, castigado por la gente. Espero que haya aportado algo. No quiero pensar lo que nos van a contar los compañeros. Yo no he leído el libro, pero sí que conozco algo. Pero mejorad esto, a ver si podéis mejorar. Porque si pensáis que esto no iba aderezado de robo y expolio, de eso no he hablado, porque de la auditoría de la deuda de la Ciudad de Madrid y también la que hemos hecho en la Comunidad de Madrid de manera colateral, pues lo dejamos para otro día, ¿no? Porque no va a dar tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que hay un grandísimo pique aquí. Madrid-Valencia, aquí hay... Aquí hay a dónde se roba más. Bueno, pues doy paso a Manuel y Fernando, perdón, que como ha comentado, pues tiene un libro, han publicado además un libro recientemente sobre el caso valenciano, que como hemos dicho también tiene muchísima amiga. Pues, adelante, compañeros. Hola. Bueno, dado el poco espacio de tiempo, porque normalmente hacemos una presentación del libro y nos tiramos hora y media hablando, y ahora en 20 minutos pues vamos a ir muy rápido. Hemos dividido en 4 o 5 partes que iremos intercalando. Yo voy a hacer ahora una primera presentación un poco del origen del libro y después Manel hablará de las causas, la vulnerabilidad y el desencadenante de la deuda. Yo entraré en la ilegitimidad, después Manel hablará de la situación actual de insostenibilidad y al final, entre los dos, diremos algunas posibles alternativas. La idea del libro surge hace poco, hace unos cuantos años, pero mucho después del trabajo. El trabajo surgió
en un encuentro de la paz del País Valencià en Alcoi, en abril de 2012. Habían dos nodos, el nodo de Alacant y el nodo de Valencia, y la gente de Valencia estaba trabajando sobre deuda municipal y centrada sobre todo en el ayuntamiento, y nosotros planteamos hacer la auditoría del País Valencià, y nos dijeron que estábamos locos y, bueno, al final parece ser que de algo locos estábamos, pero no tanto. Sí. Entonces, la deuda en un principio la planteábamos hacer partiendo desde las cuentas desde que se creó la comunidad, que sería de 1984, pero al final, y aconsejados por una persona que nos ayudó mucho, nos dijo que ahí sí que estábamos locos, porque hasta el año 2002 la Generalitat no llevó las cuentas por el Plan General de Contabilidad, con lo cual un año y otro no eran comparables, era imposible avanzar. Entonces ya nos quedamos con el año 2002 hasta 2012, que era el periodo, aparte que era el periodo en el que de una deuda más o menos controlada se había empezado a disparar a principio de la crisis y antes con una serie de gastos tremendos, la deuda, y había llegado a una situación en la cual ya se hacía imposible manejarla. Entonces partimos de la deuda en 2012, la deuda en el País Valencià era de 37.899,4 millones de euros. A esa deuda le descontamos lo que considerábamos que era la deuda histórica, que eran 8.800, y nos daba una deuda a analizar de 29.099,4 millones de euros. Esa deuda es sobre la que íbamos a trabajar, pero antes de eso teníamos que entender aquello. Y por eso ahora Manel os va a explicar algo. Sí, entonces, si hablamos sobre la deuda del País Valencià y hablaré sobre sus orígenes, ¿no? Es verdad que igual las cuentas están falseadas. Estos son los datos del Banco de España, ¿no?, y de las deudas públicas de las diferentes naciones y regiones del Estado en el 2020, ¿no?, como porcentaje del PIB, etcétera. Bueno, pues es conocido que efectivamente la deuda del País Valencià es cercana, según los datos del Banco de España, del 50%, según los datos de la Sindicatura de Cuentas y los nuestros sobrepasa el 55%, y hay una diferencia grande, pues, entre diferentes naciones y regiones del Estado. Para explicar esta deuda, por qué hay esta deuda, tenemos que recurrir a factores que son de vulnerabilidad, que hacen que el país sea vulnerable a la deuda, y factores desencadenantes de la situación actual, de la situación de una crisis, una deuda que efectivamente es insostenible a nivel de país, ¿no? Ahí se incluyen, pues, factores de tipo de dominio colonial por parte de las élites de los 50 que acaba de comentar Carlos, y factores de clase, en donde la burguesía, pues, aprovecha cualquier crisis, pues, para sacar beneficio, ¿vale? Entonces, si hablamos de los factores de vulnerabilidad, aquí un elemento clave está en lo que es la financiación autonómica, ¿vale? Es bien conocido que la financiación autonómica, pues, tiene una relación en el conjunto de las 17 comunidades autónomas, tiene una relación con la deuda que estas comunidades acumulan. Es decir, a mayor nivel de financiación, menor nivel de deuda acumulada. Y, por otra parte, también la deuda antes de la crisis también tiene una relación. La deuda acumulada antes de la crisis, y que se relaciona con la financiación autonómica también, tiene una relación directa con el nivel de deuda posterior a la crisis, ¿vale? Esos dos factores, el nivel de financiación y el nivel de deuda acumulada antes de la crisis, son factores que se pueden valorar como factores de vulnerabilidad para la creación de deuda
en el conjunto de las comunidades autónomas. Y aquí los podemos dividir en comunidades que tenían un riesgo alto de generar deuda, porque tenían un nivel de financiación inferior a la media y un nivel de deuda superior a la media antes de la crisis del 2008, y ahí estarían el País Valencià, Cataluña, les Illes Balears y Galicia, y comunidades con un nivel de riesgo bajo. Ahí estarían las comunidades que tenían un nivel de financiación superior a la media y un nivel de deuda inferior a la media. Ahí estaban desde Andalucía, Canarias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Asturias o Aragón. En el medio, otras comunidades. El resultado, efectivamente, es que la media de la deuda como porcentaje del PIB después de la crisis pues era mucho más alto en aquellas comunidades que tenían, que tenían factores de vulnerabilidad, de riesgo, que el resto de las comunidades. Claro, como el País Valencià tiene un nivel de financiación autonómica que está por debajo de la media y es el menor del conjunto del Estado, pues bueno, no es extraño que su crecimiento de deuda haya sido superior al resto de las comunidades autónomas entre el 96 y el 2000, antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Siempre tiene un nivel de aumento de deuda per cápita superior al resto de las 16 comunidades autónomas del Estado. Por ello, vemos que la deuda en euros per cápita del País Valencià en azul está siempre por encima del resto de comunidades de régimen común y de Nafarroa y Euskadi, que tienen soberanía fiscal y, por tanto, pueden ajustarse sus cuentas, etcétera. Y luego, unos factores desencadenantes de la situación actual. Y esos factores desencadenantes tienen que ver con las políticas aplicadas en relación con la crisis del 2008. Aquí, el factor fundamental en esos factores tiene que ver con la disminución de los ingresos que tuvo la Generalitat, no con un aumento de gastos, sino con la disminución de ingresos que tuvo la Generalitat Valenciana durante el periodo de la crisis, de la recesión del 2008, en comparación con el periodo anterior. Y pensar que el País Valencià pues, bueno, no tiene efectivamente soberanía fiscal, es un país pues, que económicamente depende de lo que diga el Ministerio de Hacienda, y bueno, pues poco puede hacer en ese sentido más que tratar de mantener los gastos o las inversiones para mantener los servicios sociales, etc. Al disminuir los ingresos, lo que tuvo que hacer la Generalitat, en primer lugar, fue aumentar los préstamos. Aumentar los préstamos supone aumentar la deuda supone pagar servicio de la deuda anualmente y, para pagar el servicio de la deuda, contratar nuevos préstamos. Y los nuevos préstamos que se contratan, ya lo veremos después, están destinados directamente a pagar el servicio de la deuda. Y eso crea un círculo vicioso que va generando un mecanismo ilegítimo mediante el cual se mantiene la deuda con independencia de qué color político incluso sea el régimen del gobierno que esté en la consellería, en el Consell del País Valencià. Tener en cuenta también que en ese círculo vicioso de préstamos, deuda, servicio de la deuda, el nivel de deuda, nosotros, y ahí lo documentamos en el libro, lo que hace es que influye negativamente sobre las inversiones que puede hacer el gobierno valenciano en relación con los gastos que tiene que hacer, y fundamentalmente son sanidad, educación, servicios sociales, fundamentalmente, ¿vale? Es decir, la deuda sirve para controlar ese nivel de gasto social a nivel de país, ¿vale? Entonces, ¿qué factores fueron los que determinaron el que hubiera una disminución de ingresos de la Generalitat entre el periodo del 2008 al 2012? Pues ahí habían, digamos, un factor legítimo y dos factores claramente ilegítimos. Un factor legítimo era la protección para las personas desempleadas. Es
Es decir, la crisis evidentemente tenía que ver con el aumento del paro, etcétera, con la cierre de empresas, etcétera. Entonces, la protección a las personas desempleadas pues es un gasto claramente legítimo. Pero también hemos encontrado que tiene una relación directa con dos elementos claramente ilegítimos. Una es la disminución de los impuestos a los ricos y otra es el rescate bancario, ¿vale? En la disminución de los impuestos a los ricos, aquí tenéis una gráfica de cómo disminuyó la recaudación fiscal por declarante con respecto al 2003, ¿vale?, entre el periodo, por ejemplo, del 2007 al 2012. Esto corresponde a los declarantes más ricos, la disminución fue claramente superior a lo que pudo ocurrir con las rentas medias que se mantuvieron o aumentaron o con las rentas más bajas. Y luego el rescate bancario. Y el rescate bancario ya lo conocéis todos. Bueno, pues efectivamente hay una relación muy clara, que lo documentamos yo, entre el rescate bancario y la disminución de los ingresos que tuvo la Generalitat. No en todos sitios hubo disminución de ingresos, ¿vale? Según las cuentas de la Comunidad de Madrid no hubo disminución de ingresos. En relación con el País Valencià sí que lo hubo, evidentemente, ¿vale? El resultado es que la deuda durante el periodo del 2008 al 2012, pues como no en muchos otros sitios, pues se incrementó de 12.000 millones a 37.000 millones de euros. Es decir, un aumento de cerca del 300%, ¿vale? Y ese resultado lo que indica es que, y el mecanismo en el que se basa, que es el mecanismo construido, lo que indica es que esa deuda se ha convertido actualmente en una deuda insostenible. Ahí, digamos que tanto el mecanismo como los factores de vulnerabilidad y los factores que originaron el crecimiento de la deuda son factores claramente ilegítimos por tanto, digamos que califican al crecimiento de la deuda de absolutamente ilegítima. Pero además nosotros, por otra parte, lo que hemos hecho es analizar la ilegitimidad de esa deuda y lo comentará Fernando. Bueno, una vez hecho esa parte del trabajo, entramos en lo de la ilegitimidad y había que ver cómo aplicábamos el concepto de ilegitimidad de la deuda al caso del País Valencià. Para aplicarlo la definimos de una manera así muy sencilla, que es políticas que van en contra del bien social, y su aplicación se divide en dos ramas. Una sería la disminución ilegítima de ingresos y otra el aumento de gastos ilegítimos. No podemos detallar, por ejemplo, la disminución ilegítima de ingresos tiene tres partes, dos de ellas que tendrían que ver o responsabilidad con el Gobierno estatal y una tercera que es con el Gobierno autonómico, pero no podemos entrar en analizar mucho. Una sería el desequilibrio del sistema fiscal estatal, la otra el fraude fiscal y la economía sumergida, y a nivel autonómico sería disminución o no aplicación de impuestos propios. Ahí en esa rama metíamos tanto los impuestos propios propiamente dicha como la parte autonómica del IRPF. De todo este análisis nos llevó a que había habido una disminución ilegítima de 13.700,3 millones de euros. Y hay un aspecto que es importante recalcar, que depende del Gobierno autonómico, que es en los impuestos propios. Resulta que en el año 2003 el Gobierno de Extremadura, los impuestos propios en su mayoría son impuestos finalistas. Quiere decir, lo que recaudas tiene que ir para gastarse en una situación común. Pero Extremadura creó un impuesto propio que no era finalista, que era el impuesto de los depósitos bancarios. Entonces era el nivel de depósitos bancarios que había en esa comunidad, los bancos tenían que pagar un 0,3% de impuestos. Ese impuesto lo creó Extremadura, no le dijo nada e iba recaudando un dinero. En el año 2012, el Gobierno autonómico del País Valencià
decidió crearlo y empezó el proceso de creación. Resulta que unos meses antes lo habían creado Canarias y Andalucía. Ante esa avalancha posible de gobiernos autónomos que crearan ese impuesto, el gobierno de Mariano Rajoy lo creó a nivel estatal, con lo cual anuló el impuesto autonómico. Se lo anuló a Andalucía, a Extremadura y a Canarias. Pero el País Valenciano no había llegado a tiempo, con lo cual el hecho de anularlo, según la LOCDE, quiere decir que la recaudación que pudiera obtener esa comunidad con su impuesto, si no la obtenía con el estatal, sería indemnizada. Tenerla con el estatal era imposible porque el estatal no era un 0,3, sino a un 0,03, con lo cual era una décima parte. Era una manera de crear un impuesto para no recaudar nada. Andalucía, Extremadura y Canarias son indemnizadas todos los años con lo que recauda el Estado, le dan la parte que le corresponde, más aquello que no ha cobrado porque se lo quitaron. Al País Valenciano. Resulta que esa situación, durante 2003-2012, si lo hubieran creado en 2003, el País Valenciano hubiera recaudado 1.078,97 millones de euros. Y desde 2013, que lo implanta el Gobierno estatal, con el cálculo aproximadamente de unos 200 millones anuales, pues calcular que está perdiendo todos los años unos 200 millones de dinero por no haberlo creado en su momento, con lo cual ha perdido hasta la fecha unos 2.000 millones más. Después, en la parte del aumento de gastos ilegítimos, nos centramos en tres aspectos. Uno es las privatizaciones, sanidad y educación. En educación no logramos a poder estimar ninguna cantidad, porque los datos son muy opacos. En sanidad, a través de unos estudios sobre hospitales y comparando un área de salud privatizada y otra no privatizada de un tamaño similar, y a su vez comparándolo con el caso de Holanda, que en 2006 privatizó toda la sanidad, y hay datos de cómo ha evolucionado el gasto sanitario en Holanda, pues nos salió que sí que era más cara la privada, a pesar de lo que nos estaban diciendo allí todos los días, de que las áreas privatizadas daban más calidad y más barato. Ese era un aspecto. Otro aspecto sería empresas sin utilidad pública. Ahí metimos la Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de la Luz y el aeropuerto de Castellón. Se podrían haber metido muchos más, pero eran los más llamativos. Después, en otro aspecto, eran los sobrecostes en infraestructuras. Metimos Ciegsa, que era una empresa que se creó para construir colegios. Al final la tuvo que resolver la Generalitat cuando llegó el Botànic con una deuda de 2.000 y pico millones. Y en su mayoría lo que había sido poner barracones. En su mayoría de las veces lo que había puesto era barracones durante años y años, y daba la casualidad de que las empresas que ponían los barracones eran cercanas al partido que gobernaba. La reforma del Hospital de la Fe de Valencia, que de un presupuesto inicial de 400 millones acabó en casi 1.200, queda poco. La Feria de Valencia, el Canal Nou, que ¿por qué era un sobrecoste una infraestructura? Porque nosotros consideramos que una televisión autonómica era una infraestructura importante, pero es que Canal Nou era un despilfarro total, porque la mayoría de los programas eran de productoras privadas que utilizaban los medios públicos para hacer sus programas, con lo cual estaban utilizando medio público y estaban cobrando una pasta por programas como el del ventríloco aquel de Rogelio y demás, ¿no? José Luis Moreno. Los grandes eventos que fueron conocidos, como la Copa América, que costó 2.000 y pico millones. La Fórmula 1, el viaje del Papa, la Volvo Ocean Race, que lo triste es que la han vuelto a hacer ahora con el gobierno este. Y el estadio de fútbol del Valencia. El medio estadio. O el medio estadio. O sea, y el último apartado eran los sobrecostes en pagos de intereses.
De todos estos, el que me voy a centrar un poco es un ejemplo de los pagos de intereses, porque tendría que deber con responsabilidad europea y, a su vez, responsabilidad del Gobierno estatal por haber firmado el Tratado de Maastricht. Resulta que en el diciembre de 2011 la Generalitat emite los bonos patrióticos. 540 millones a 2 años al 5,5% y 1.200 millones a un año, 1.260 millones al año al 5%. Pagó 142,4 millones de euros. Si en vez de sacar los bonos al mercado los hubiera obtenido ese dinero del Banco Central Europeo, que tenía el interés al 1,5, hubiera pagado 35 millones, con lo cual pagó un sobreexceso de intereses de 107,3 millones. Si eso en una partida de bonos, con la cantidad de dinero que se pidió en préstamos en la autonomía en esos años, pues el cálculo nos salía, me parece que una ilegitimidad en ese sentido de 2.000 y pico millones. En total, en gastos ilegítimos nos salieron 11.401 millones. Si analizábamos, la partida a analizar era de 29.000, lo tenía anotado por aquí, 29.099,4, y según nuestras cuentas, que asumimos que pueden estar equivocadas, 25.101,3, nos leía que la deuda legítima, la que tendría que pagar la Generalitat, eran 3.998 millones y no 37.000 que tenía entonces. Actualmente tiene 56.000 y sigue creciendo. A partir del 2013 resulta que la creación del FLA, la Generalitat, como fue intervenida, solo podía financiarse por el FLA. Y eso ha provocado que de los 57.000 o 56.000 millones de deuda, pues el 72% está en manos del Estado. Con lo cual el Estado es el mayor acreedor del País Valencià. ¿Y qué alternativas nos plantearíamos? ¿Sostenible? Los has dicho tú, los sostenible. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Bueno. ¿Y qué alternativas nos planteamos? Lo primero sería una moratoria en el pago de la deuda. Lo primero, una moratoria en el pago de la deuda. Lo segundo, una auditoría ciudadana. Lo tercero, como una medida de choque brutal, que el Estado asumiera el 72% de la deuda, como asumió la deuda de la Sareb, porque la Unión Europea se lo dijo. Y si otras autonomías quieren pedir al Estado que asuma una parte de su deuda porque consideren que el Estado tiene responsabilidad en la deuda, pues que los apoyaríamos. Y después otro punto sería que nosotros hemos debatido, pero es complejo, replantear el sistema autonómico, porque en el fondo es una falsa descentralización y que lo que está generando es generar un monstruo que es Madrid, ciudad, en el cual absorbe todo, aparte se le permite el dumping fiscal y las grandes empresas. Mira, en la época de Franco resulta que la industria estaba principalmente en Cataluña y en el País Vasco. Resulta que con el sistema autonómico, al descentralizar, se concentra en Madrid. Las grandes empresas se concentran en Madrid. Y en los demás sitios a lo mejor se trabaja, pero tributan en Madrid, porque tienen la domicilio fiscal en Madrid. Pues todo eso habría que cuestionarlo dentro de un modelo de sistema autonómico diferente. Y no sé si habrían más alternativas y posibilidades. Qué maravilla, de verdad. Qué maravilla de radiografía más que anatomía que habéis hecho de la deuda. Ya nos pasamos como, porque se suponía que era menos cuarto, que se acababa, supongo que, no sé si está Walter por ahí o alguien de la casa que nos diga ahora, pero bueno, una rondita de preguntas por lo menos sí que nos da tiempo a hacer. Si queréis levantar las manos, tenemos aquí al compañero con el micro. Si queréis hacemos 2, 3, intentad que no sean muy largas las intervenciones y tal. No está el micro enchufado. Ahora sí. Bueno,
aprovechando el semestre español, sabiendo que se tiene que hacer un plan fiscal estructural. Y bueno, y además sabiendo que se debe profundizar en el control y la mejora de los servicios públicos, hay que insistir mucho. ¿Cómo llegamos? Yo el otro día tuve la oportunidad de llegar porque me metí con el secretario de Estado que estaba allí en un sitio y la presidenta de la AIREF y ya aproveché. Hay que intentar orientar esas inversiones que se tienen que hacer, invertir. Por ejemplo, hay una deficiencia terrible en la educación. El fracaso escolar no se soluciona. Los niños esos de Marruecos están desatendidos. La FP, un fracaso, sobre todo en las escuelas, a lo mejor estoy perjudicando a la escuela pública, pero muchas veces están desatendidos esos niños de una forma terrible. El fracaso, por ejemplo, tengo un nieto que le ha ido por ir a FP. De 30 que empiezan, 6 terminan la FP, el primer curso, FP primer grado. O sea, hay que meter un dinero increíble allí. O sea, que hay que orientar en ese sentido. Hay otro déficit grandísimo también. En la reforma o en la ayuda al mundo rural. Se queman los bosques, ahora tendrán que ir gente para que vivan allí y lo paguen. ¿Y las casas? ¿Cómo se están pensando en recuperar esas casas de los pueblos que están destruidas y la gente no tiene casas donde ir? Otro déficit grandísimo. Luego hay otro déficit también importante, bueno, aparte de este, ya no me acuerdo porque ya me pongo nerviosa. Bueno, otro problema también es financiar a alguien que pueda ayudar a que se desarrolle el mundo rural y se desarrolle los proyectos del mundo rural, que son la banca pública. En concreto, no solamente un banco a lo mejor postal que se extendiera por todos los pueblos, sino también que las sucursales del ICO lleguen a los pueblos. Como veis, el Banco Público de Inversión en Francia, que lleguen y que se meta dinero en educar a la gente, en ayudar a que hagan sus proyectos. Y luego la parte, esa última, que es fundamental, que es el control, ser eficiente. Lo público tiene que ser eficiente. Y entonces hay que insistir en que el plan que venga se oriente a ver cómo somos capaces de llegar, nada más. Había 3, 4 manos y yo creo que ya, ¿vale? Creo que ella, bueno, él sabe. Sí. Sí, muchas gracias por las ponencias. Yo soy completamente ignorante de todas estas cuestiones, pero tengo la sensación de que ese sistema económico, financiero, con un aumento ad infinitum de la deuda, no resiste la lógica de un niño. Y mi pregunta va sobre la inflación. Y no sobre las medidas, porque ya sabemos que como me está subiendo el precio de las patatas y los tomates, pues me suben también los tipos de interés y me sube también la hipoteca, pero es para ayudarme, ¿no? Pero una pregunta no va sobre eso, la pregunta va desde mi mirada infantil, esa preocupación que hay por la inflación, ¿en realidad es para ayudar a los ciudadanos o es para que no baje el precio de la deuda? El dinero que está consignado en la deuda no baje de valor y siga teniendo mucho poder adquisitivo. Gracias. Sí, la pregunta es para Carlos. Como has comentado de la deuda de Madrid, si hay unos chanchullos, si esos chanchullos los permite el Plan General de Contabilidad y si el Tribunal de Cuentas tiene algo que decir ahí. Ay, el Tribunal de Cuentas. Sí, una más y yo creo que poquito más, ¿vale? O contesta una más. Es que tengo preguntas sobre deuda. Ya, eso es a lo que vamos. Sí, yo creo que ya lo primero, pues agradezco mucho la intervención de Nicolas Scherer y me gustaría saber si el Banco Central Europeo sirve para algo más que para ser un banco de banqueros. Por ejemplo, para prever la inflación hay ríos de tinta, mucho después de Keynes incluso, y se nos ha metido una inflación encima
Y yo no recuerdo que nadie hablase de inflación hace pocos meses. Estamos dependiendo de una guerra que no es nuestra, no me voy a meter en ello, pero aquí no se ha discutido ni en parlamentos ni en Europa los efectos que va a tener la inflación, pues unas limitaciones a Rusia, que no las siente porque se está recuperando de ellas. Esa sería una cosa. También me alegro mucho de que su equipo de trabajo esté proponiendo pues una continuidad de que por lo menos la deuda pública no suba del 60%, que ya está bien, 60%, pero es que aquí nosotros lo que tenemos... Aquí lo que tenemos nosotros, según he visto, es una especie de protocolo de lo que es la deuda máxima tolerable. Y eso son cifras que me asustan mucho, a ver si las encuentro. Pues he visto que estamos en 1.326.000 millones de euros en España, en este momento, de todo lo que es deuda pública de todas las administraciones. Pero el protocolo de déficit excesivo, bien determinado por el Banco de España, largo de entender, y que me he leído esta mañana, pues habla de 1.475. Luego estamos a punto de meternos en un déficit, en una deuda pública que es, vamos, que es tremenda, que no sé cómo vamos a poder salir de ella, porque es muy fácil y muy discreto. Yo recuerdo cuando hemos estudiado mecanismos de deuda, lo que era a largo plazo, cuando un gobierno, incluso en tiempos de Franco, emitía deuda a largo plazo, era para inversiones. Y para gastos la emitía a corto plazo, porque las carreteras, los hospitales, lo que hagamos, a largo plazo se tienen que pagar puesto que van para otras generaciones, pero el déficit del gasto pues hay que hacerlo a corto plazo porque es nuestro, es de esta generación. Esta es una cosa. Otro tema que pregunto y me gustaría saber es que la deuda de la Seguridad Social, que son 99 millones de euros, si yo soy también en mi parte alícuota deudor del Estado. Porque, claro, cuando el fondo de reserva es muy poco, no me metas prisa. No, el fondo de reserva... Es que vamos tenemos que ir cortando, llevamos con retraso. También hay una compañera aquí que quiere preguntar, que también está bien que pregunten mujeres también, que se le pase el micro. Muy bien. Bueno, luego que el Ayuntamiento de Madrid, tengo que remarcar que el primer déficit de 2011 lo está teniendo ahora en el 2022 y 2023. Y bueno, pues nada, repito las gracias a la iniciativa que está tomando nuestra compañera. Gracias. Si le podéis pasar el micro a ella que haga la última y ya venimos a mesa, ¿vale? Si os parece bien. Mira, y aquí hay otra compañera. Venga, pues le dejamos a las dos compañeras que pregunten y volvemos o que aporten. Rápido que estáis cansados. A Nicola, una cosa. Cuando has hablado de los 4 puntos... creo que después has nombrado con un poco de refilón y el ITF un poco de pasada. Un ITF también es que voy tan rápido que igual voy a ir más despacio. Un ITF también sería interesante. ¿Estabas pensando, cuando decías eso, en un ITF a nivel europeo, hablando de armonización fiscal a nivel europeo? Es que yo soy de ATAC y en ATAC estamos muy interesados con ese tema, de un ITF a nivel europeo, una armonización fiscal a nivel... Y como no sabía si estaba en los 4 puntos, pues eso. Y bueno, y a los chicos de Valencia, es que yo soy de Valencia, no habéis hecho una anatomía, le habéis cortado las uñas a una pulga. O sea, habéis hecho algo increíble. Os voy a comprar el libro, claro que sí. Y os voy a preguntar una cosa. También, en los 3 elementos que teníais ahí de disminución ilegítima de los ingresos, decíais fraude fiscal, desequilibrio tributario y disminución de impuestos. Yo, como soy de ATAC, yo voy a lo mío. ¿Y por qué no habláis de guaridas fiscales? Que no es exactamente fraude fiscal, vaya. Sí lo es, pero a mí me gustaría ver cómo puede ser una comunidad autónoma, como un municipio libre de guaridas fiscales, pues Valencia, comunidad autónoma libre de guaridas fiscales. Quiero decir, hablar específicamente de eso, además de lo de evasión de impuestos. Y muchísimas gracias y felicidades por ese libro, que va a estar muy bien. A la compañera aquella, y ya volvemos para mesa, contestan 5 minutillos así cada una de las personas que nos acompañan y...
Sí, yo como madrileña me gustaría saber cómo poner coto a la Comunidad de Madrid, primero para que nos sirva de modelo a otras y para que no fagocite a otras comunidades. Genial. ¿Cómo queréis hacer? ¿Contestáis? ¿Le dais vosotros primero entonces a...? No, lo mismo. Pero lo que nos ha dado es una nueva alternativa a añadir efectivamente a lo que nosotros debemos de impulsar, efectivamente. Pero bueno, que sí que habéis comentado lo del dumping, ¿no? Fiscal, sí. No de paraíso, sino Madrid. Pero que no aparecía porque en las cuentas contablemente no tenía ninguna repercusión en ese periodo. Yo lo había imaginado, claro que sí, pero yo decía que meterlo, o sea, como machacar sí. En la 10ª edición. ¿Sí? ¿Comentar alguna de las otras preguntas? ¿No? ¿Sí? Vale. Responde las preguntas que estaban dirigidas más hacia mí. Primero sí, la compañera. Sobre el tema de la priorización, ojo porque en la propia propuesta hay una diferenciación entre lo que es una inversión y lo que es un gasto público. Una inversión en principio se considera de que en algún futuro hay como un retorno social, económico, etcétera, y el gasto público es lo que la Unión Europea dice que eso es la responsabilidad de los Estados. En principio es un gasto que no directamente trae un retorno, ahora en catalán, una devolución, ¿sí? un retorno económico. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, que hay que en realidad luchar y ganar la lucha por la priorización para lo que son gastos públicos que deberían estar encima. Por ejemplo, salud, educación, cuidados, mantenimiento de los trabajos socialmente necesarios, protección de la biodiversidad. Hay unos gastos que no tienen un retorno económico que deberían tener prioridad, que ahora mismo con el artículo 135 no lo tienen porque la deuda tiene prioridad, el pago de la deuda tiene prioridad. Lo que pasa con las inversiones, aquí sí, que aquí entramos en lo que si hay dinero para invertir en algo que no está retorno, pues ¿en qué deberíamos invertir? Pues ahora hemos visto con los fondos Next Generation EU que se invierte muchas veces en proyectos, megaproyectos, infraestructuras, etcétera, y aquí podríamos entrar en un debate de que estas inversiones deberían, por ejemplo, lo que ha dicho usted, en proyectos de pequeña escala, de cercanía, proyectos de colaboración público-comunitarias, etcétera. Esto era entonces más una clarificación y sí le doy la razón. Y gracias por la aportación. El Banco Central Europeo sirve para, no sé para qué sirve, porque en realidad el objetivo principal es mantener la inflación bajo del 2%, no lo consigue nunca, no, ahora no lo consigue, o sea, sí, no se puede cuestionar definitivamente. Y para sí o sí no sirve para apoyar una transición ecosocial, que es de donde desde el Observatorio del Deuda trabajamos. Aquí también unas aclaraciones. Nosotros no proponemos tener este límite de deuda pública del 60% sobre el PIB. Eso es la Comisión Europea. Nosotros criticamos que esto no hace sentido. Ahora mismo estamos en el caso de España en 113, 120, como siempre estuve cada mes, pues estamos básicamente el doble encima del límite permitido, entonces no hace ningún sentido para nosotros esta limitación, o sea, también una aclaración. Tasa transacción financiera a nivel europeo, pues es una muy buena pregunta, pero me gustaría que estuvieran las compañeras que han trabajado sobre ese punto, que son los compañeros de Intermon Oxfam y especialmente la plataforma para la fiscalidad justa, o sea, no soy la adecuada para poder opinar sobre si esto ahora mismo es un tema que se puede poner. Bueno, igual tú. ¿Sí? Pues perfecto, pues entonces paso palabra.
No, pero no ya estoy. Tú hablas inflación también, ¿no? Sí, también. Vale, la inflación. No, bueno, a ver, pues yo es que no soy muy descarado, entonces, pero tengo opinión y también soy de ATAC, y aunque esté en la sombra ahí. Entonces, claro, vamos a ver. El impuesto a las transacciones financieras, seguramente sabéis que se ha implantado en el Estado español, ¿no? Pero sí, pero déjame hostiar a mí que lo voy a hacer, que no voy a... Digo, llamarlo ITF a eso es una vergüenza. ¿Por qué? Pues porque ese ITF despoja a los elementos recaudatorios más importantes y a los más peligrosos. Es decir, ni instrumentos de deuda están gravados, ni sobre todo los derivados financieros. Y eso realmente es lo que le da componente recaudatorio al impuesto y lo que le da lo que pretendemos pues cualquier persona en nuestro sano juicio, y es que ese tipo de instrumentos de deuda se conviertan en elementos peligrosos, desestabilizadores de las finanzas mundiales. O sea, el objetivo del ITF no sería recaudar, aunque no viene mal recaudar. El objetivo sería que ese tipo de operaciones financieras tuvieran coste, y tuvieran coste lo suficientemente significativo para que incluso pudiera ser prohibitivo. No han querido y os puedo asegurar que se ha intentado. Entonces, llamarlo ITF a eso, pues es como si a un impuesto sobre la renta de las personas físicas le quitamos todos los elementos recaudatorios sobre la renta, sobre las personas y algo sobre la física, pero una pequeña parte. Pero lo que queda es una mierda. Y el resultado recaudatorio, además, es gracioso porque precisamente no está siendo... Fijaros que la prensa canallesca de derechas se ocupa mucho de meterle el dedo en el ojo a la señora Montero la mala y sin embargo de esto muy poquito y muy en sordina, porque lo que no quieren es que se haga la modificación de ese tributo, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué hace falta? Pues bueno, pues que haya otro equilibrio de fuerzas en un gobierno y gente valiente para plantearlo, ¿vale? Y seguramente también con disposición a poner la cabeza para que se la corten a continuación, ¿vale? Eso también podría ocurrir. Bueno, en relación al Banco Central Europeo y a la inflación, ¿no? ¿Para qué sirve el Banco Central Europeo? Está claro el papel político que tiene, ¿no? Es el instrumento absolutamente por antonomasia antidemocrático. Es decir, nadie tiene la capacidad de controlar un banco que es de todos. Fijaos, imaginaos que fuerais a una comunidad de propietarios, a la reunión de la comunidad de propietarios, y os dijeran, bueno, vas a la reunión, pero tú no tienes nada que opinar. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso no he pagado mi cuota? No, estás al corriente de pago, pero tú no opinas. Deciden los técnicos, aquí. Bueno, pues los técnicos son señores como Luis de Guindos. El vicepresidente Luis de Guindos, que es técnico. Bueno, no sé si alguien sabe que también tiene ideología, igual que yo. El problema es que yo lo digo y él no, ¿vale? Él es técnico, yo soy un comunista, pero él es técnico. Y por lo tanto es vicepresidente y está tomando decisiones, junto con la señora Lagarde, a la que no le tenemos que quitar responsabilidad, que es absolutamente contraria, en este caso, a lo que ellos mismos y sus papers, sus documentos científicos dicen. Comentan, la inflación no está ocasionada por la segunda ronda, por la subida de salarios, que es a lo que siempre se le echa la culpa a la inflación. Ya sabéis que la inflación siempre es culpa de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, en este caso hasta los documentos del Banco Central Europeo dicen que no es el causante. Al contrario, que son más bien los incrementos de márgenes empresariales los causantes de... Claro. Bueno, pues ante eso, ¿qué es lo que hacemos? Subimos el tipo de interés y fastidiamos, por no decir jodemos, más a las familias trabajadoras. La subida de tipo de interés supone, en el último ejemplo, lo saqué ayer por la noche y puse un hilo de tuit esta mañana con el tema, y estamos hablando de que el conjunto de las entidades bancarias en año completo van a tener un 90% más de ingresos que en 2021. Un 90% más de ingresos. No he oído a nadie decir que eso sea inflacionista. No sé si a alguien le ha subido el sueldo al 90% desde 2021 en estos dos ejercicios. Supongo que no, pero puede haber alguna persona afortunada que sí que la haya subido. Si le hubieran subido a un trabajador o una trabajadora el 90%, estaríamos hablando de algo, un fenómeno inflacionario, pero como los ingresos de las entidades bancarias suben un 90%, pues nada. Además, es una herramienta inútil porque tenemos una debilidad intrínseca del capitalismo y en el momento actual esa situación lleva a recesión seguro. Antes o después, claro, la recesión acabará con la subida de precios. Y entonces dirá la señora Lagarde y el señor de Guindos, que es gafe. Es gafe, también os lo digo, opera, ese tipo de cosas operan. Gafe porque es que era el presidente de Lehman Brothers en España.
es que fue consejero del Banco Mare Nostrum, que algo tenía que ver por la zona, era más de Murcia, pero tenía alguna cosa. Bueno, el tío gafe, pero en España lo que hacemos es que fue el que fundó la Sareb, que ha metido 35.000 millones de... Claro, dijo que íbamos a ganar en la Sareb un 15% anual. Hemos perdido 16.000 millones y lo que falta, ¿vale? Y bueno, pues ese señor, como lo hizo también en todos esos sitios, pues le hemos ascendido a vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Qué puede salir mal? Pues claro. Bueno, pues incluso así, fijaros, el Banco Central Europeo no es capaz, tampoco cuando no estaba de guindos, de atajar los problemas de inflación porque no está diagnosticando adecuadamente. La inflación no es igual en unos casos o en otros. No es lo mismo que tengamos un cuello de botella, incapacidad de producir, que tengamos excedente, o sea, capacidad ociosa. Existe capacidad ociosa en el momento actual. O sea, el problema no es que las fábricas, para que nos entendamos, estén a tope. Ha habido momentos puntuales después de la pandemia, pero esa no es la situación. Por ejemplo, en el mercado energético, pues no es eso lo que ocurre. Es un mercado trucado que ha hecho subir los precios porque hay un oligopolio. Y está clarísimo, el Banco Central Europeo está al servicio de esas actuaciones porque sube los tipos de interés cuando el instrumento para controlar la inflación no es ese. No es ese. Entonces, claro, eso también refleja el grave problema que tienen los estados que están saliendo a los mercados para obtener deuda. Yo escribí un artículo hace un par de años que se llamaba, no sé dónde, yo creo que fue en Público o en el diario, en alguno de estos digitales, que dije, ojalá fuéramos España S.A. Porque si fuéramos España S.A., las administraciones públicas podríamos haber hecho lo que han hecho, por ejemplo, empresas como el Corte Inglés o Iberdrola, que es emitir deuda para que la compre la Comisión Europea con el PEP, por ejemplo. Y entonces nos hubiéramos financiado mucho más barato. Si hubiera existido ese instrumento desde el año 2000, o sea, los últimos 20 años, ¿vale? Esto está escrito hace 2 años, nos habríamos ahorrado, por el hecho de pagar la deuda al precio que el Banco Central Europeo se lo pone a los bancos y a las empresas privadas cuando ha sacado ese instrumento, nos habríamos ahorrado 313.000 millones de euros. Yo a eso lo llamo también deuda ilegítima. Es la diferencia entre ir a la ventanilla de los estados o ir a la ventanilla de los bancos. La ventanilla de los bancos sale 313.000 millones de euros más barata en el volumen de deuda pública. Eso es verdaderamente, bueno, pues no sé, si hubiera juzgados de guardia en el Tribunal de Justicia Europeo que recogieran este tipo de denuncias, creo que sería algo absolutamente vergonzoso para denunciar, porque esa realidad simplemente lo que nos muestra es que el Banco Central Europeo es un instrumento pues, que simplemente está operando no para controlar la inflación. Nos gustaría a algunos que tuviera algún otro tipo de mandato, además, por ejemplo, el pleno empleo, que tampoco estamos hablando de nada revolucionario, que solo tiene la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene el pleno empleo. El Banco Central Europeo es más papista que el Papa. El Banco Central Europeo solo controla la inflación. Y si ese es el elemento por el que hay que evaluarle, es un elemento inútil porque no la ha controlado en la puñetera vida. O sea, quiero decir, es verdad que ahora es especialmente problemático, pero es que, si pensáis, ni antes de 2007, durante toda la crisis, y lo que hemos tenido ha sido deflación. Y el Banco Central Europeo diciendo, venga, vamos a dar dinero a ver si conseguimos que haya inflación. Y ni por esa será capaz. O sea, son una panda al servicio, sí, son muy listos, cobran mucho, pero son, en este caso, bueno, pues están al servicio pues, de unas élites que en este caso están haciendo un daño tremendo. Ya. Genial. Pues muchas gracias. Simplemente recordaros que mañana a las 10:30 empezamos otra vez. Hay 4 paneles tremendísimos, están muy bien el día de mañana. Va a haber unas ponencias que están muy bien sobre diferentes temas. Y nada, muchas gracias por venir. Y sí que os voy a pedir ahora un último aplauso para las 4 personas que nos han acompañado hoy.